Desde el corazón de la creatividad humana, donde las ideas brillan y las soluciones fluyen, bienvenidos a Ingenio. La manera inteligente de transformar. Un espacio donde la inventiva se encuentra con la innovación. Prepárate para descubrir lo mejor del talento y la creatividad de nuestros tiempos. Un programa de Radio Universidad y la Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Ingenio? Muy buenos días. Mi nombre es René Flores. Como cada miércoles estamos aquí con temas y con invitados que le van a interesar. Y el día de hoy me da mucho gusto tener como invitado a alguien que por lo menos aquí en Ingenio está debutando. Alguien que lo veo y un jovenazo aquí, doctor. ¿Cómo estás? Víctor Manuel Maytorena Soria. ¿Qué tal? Ese mero. Bien, gracias a Dios aquí. Agradecidos por la invitación y esperemos que llegue un mensaje, ¿no? Un mensaje bonito y entendible a toda la audiencia. Claro, y fíjate, platícanos para la gente que no nos... Porque yo te veo y digo, o sea, de seguro yo soy mayor que tú. Platícanos sobre tu carrera y tú ya con un doctorado y todo. A ver, cuéntanos sobre ti. Ok. Bueno, mira, yo soy de Empalme, Sonora. Allá estudié la preparatoria, me voy desde la preparatoria, estudié en un Cobach. De ahí llegan algunos invitados, ¿no? Ya ves que hay ferias de Sí. carreras, entonces llega, por ejemplo, el ITESCA de Ciudad Obregón y traen una carrera que se llama Ingeniería Ambiental. Entonces, dentro de todas las que traían, esa fue la que me latió, pues, ¿no? Sobre todo porque en una de las materias que yo llevé en la preparatoria hablaban de energías renovables. Okay. Y algo por ahí era lo más semejante, ¿no? En su momento a ingenierías renovables. Todavía a la actualidad, creo que a partir de hace 5 años la carrera empieza a impulsarse por aquí por la Universidad de Sonora, lo que significa que pues hay una brecha ahí temporal de, ¿qué te gusta? Unos 14 años, 10 años. Okay. Entonces, bueno, en su momento ingeniería ambiental, nos apostamos por ahí y estudiamos la carrera ya en Ciudad Obregón. Nos fue muy bien, gracias a Dios. Prácticamente salgo con una especialidad que se llama manejo y minimización de residuos. Bien. Entonces eso va a ser importante porque la plática del día de hoy junta el pasado, digamos, de mi formación con todo lo que... con el futuro. Bueno, de ahí decidí estudiar una maestría. Por ahí un compañero y yo prácticamente nos anduvimos moviendo. Y un maestro en aquel momento nos asesoró y dijo, bueno, creo que les veo futuro como investigadores. Entonces, pues vamos a empezar a buscar qué es lo que les gusta. Y nos asesoró y nos acompañó. Y llegamos, por ejemplo, al líder de la UNAM. Uh-huh. Entonces, bueno, pues nos pusimos en contacto ya de forma individual, ya cada quien su brecha. Y la temática que yo andaba correteando en aquellos tiempos era energía solar. Entonces yo dije, bueno, el recurso solar aquí en Sonora como que necesitamos aprovecharlo. Y entonces dentro de la temática solar, pues se divide en dos, ¿no? En la fotovoltaica, que ahorita trae un auge tremendo, quizá ya superó a la parte térmica, pero aún así existe también el aprovechamiento térmico. Entonces yo desde un momento me incliné por la parte térmica. Bueno, me pongo en contacto con los del líder y prácticamente me contestan y me dicen, oye, pero ¿de dónde eres? ¿Qué pabe? Bueno, entonces ya les comento que soy de acá de Sonora. Luego dicen, bueno, pues, ¿qué te parece si te echas una vuelta a la Universidad de Sonora, ves una infraestructura, unas instalaciones que estamos desarrollando allá en colaboración con ellos? Y para que no te mudes hasta acá, si tu tema es energía solar, pues yo creo que eso es lo que más te conviene. Que me imagino entonces eso a lo que se referían era donde está el horno. Exactamente. Que está, digo, aquí en Ingenio pues ya algunos invitados hemos platicado del tema. No sé si es el mismo, confírmame, el que está yendo para Quino, por allá Está, hay un campo. Exactamente, en ese campo. Entonces, bueno, dentro del campo hay varias tecnologías solares. Digamos que la emblemática es el sistema de torre central, pero digamos que otras ramas y que se están modernizando, pues viene siendo justamente el horno, con varias aplicaciones. Una es el tema de hoy, hablar de la pirólisis. Bueno, entonces, pues me enamoré del campo. Va por mí el doctor Camilo Arancibia, del líder, y muy amable, fue por mí a la central, dimos un rol, me presentó a la universidad, fuimos todavía al campo. No, pues dije yo que me ando queriendo mover para otro lado, ¿no? Entonces ya hago mi postulación para la maestría, salimos beneficiados y bueno, estudié la maestría aquí en la Unison con un proyecto relacionado a sistemas de torre central en aquel tiempo. Bueno, ya estando encaminados, nos brincamos al doctorado aquí mismo también, en energía solar.
prácticamente ahora ya con un mayor impacto, ya hablamos de diseño, vamos evolucionando, ¿no? Dependiendo del grado de maestría y doctorado. Y bueno, total que no fue tanto así, que también cambia un poquito la legislación en CONACYT, que antes no te permitía estudiar postdoctorado dentro de la misma universidad donde estudiaste el doctorado o el centro. Entonces se abre esa oportunidad y seguimos ese camino. Entonces también hasta el día de hoy, bueno, contamos con un postdoctorado terminado en tiempo y forma, y digamos que con productos por encima de los que pudimos, pero sí fue bastante, pues bastante bueno, la verdad, pero sobre todo por la emoción del tema, ¿no? Sí, entonces se nota que te apasiona, entonces desde, o sea, empezaste a hablar desde la prepa, o sea, sí, siempre has traído esto del ambiental y etcétera. sí, Desde entonces. Desde entonces, sí. Entonces, ¿cuándo llegas aquí ya como docente aquí en la universidad? Ok. Bueno, prácticamente durante el postdoctorado hubo la oportunidad de entrar ya como maestro de asignatura, que viene siendo aproximadamente ya unos 4 años. Entonces ya hace 4 años soy profesor de aquí en la Universidad de Sonora, aunque cabe mencionar que a partir de este semestre gano plaza. Entonces concursamos y nos fue muy bien, gracias a Dios. Yo creo que toda esta pasión que traemos desde atrás se vio en números y pues gracias a Dios aquí estamos. Pues es que, y fíjate, eres la prueba y de cierta manera me relaciono también. Cuando haces lo que te apasiona, lo que te gusta, y en tu caso, desde bien morro lo traías, pues haz de cuenta, es el viejo dicho que dicen ahí los artistas y todo, de que cuando haces lo que te gusta, no trabajas, No, casi. Exactamente. Entonces eso en tu caso se refleja, Sí. como dices, en productos, o sea, en investigaciones y etcétera. Para la gente, cuando hablamos de productos, es eso, es trabajo realizado en la universidad, la mayoría investigaciones, etcétera. Muchas veces derivan en patentes, etcétera, que cuando lo haces y te gusta, pues ni lo sientes. No. El cuerpo se cansa, ¿verdad? Yo a veces quisiera que el día tuviera más horas, porque me canso, todos nos cansamos. Pero por lo mismo, o sea, estás tan emocionado a veces con un tema, un punto, algo que sea. No estamos hablando de soluciones de alto impacto, pero esas pequeñas cosas que tú dices, este es un avance, ¿no? Y estás, no, hombre, ahí está la pasión a todo lo que da. Pues y bueno, ahora vamos a pasar, el tema es pirólisis solar, que como platicábamos hace un rato antes de empezar, es un concepto para mí totalmente nuevo. Entonces, platícanos qué es la pirólisis. Luego vamos ya a lo solar, este aspecto, pero pirólisis como tal, ¿qué es? Así digamos que por etimología así básica, pirólisis la podemos descomponer en 2 palabras. Una que es piro, que se asocia a calor, y lisis, que es ruptura. Ok. Entonces prácticamente es romper con fuego, romper con calor. Bien. Entonces ese es el principio de la pirólisis, que como bien lo comentas, la pirólisis solar digamos que es moderna. Por ahí, haciendo una revisión exhaustiva del tema, por ahí creo que en los 80s empieza el primer trabajo relacionado con pirólisis solar, que era para mejorar carbón, era fósil, y se hicieron con láser, prácticamente fue en laboratorio, pero digamos que es la primera relación entre radiación electromagnética y una biomasa, por ejemplo. Ok, ahora, pirólisis, romper con fuego es básicamente, en palabras sencillas, aplicar fuego. Ajá. ¿Fuego directo o calor? Calor. Okay. Entonces, etimológicamente, pues se asocia al fuego, ¿no? Por el calor. Sí, por el calor. Pero en sí, para que podamos tener una pirólisis, lo que tenemos que tener es algo que se pueda, digamos, descomponer térmicamente, pero en ausencia de oxígeno. A contrario de la combustión, en la combustión lo que queremos es mucho oxígeno, es decir, mucho aire, ¿no? Metemos aire, metemos lo que se va a combustionar y se da la reacción de combustión. En cambio, en la pirólisis no queremos oxígeno. De hecho, si se mete oxígeno a esas condiciones, se combustiona y podemos tener ciertos problemas ahí. Okay, entonces Entonces hay una transformación de un material, para nuestro caso, una biomasa, un material que le llamamos lignocelulósicos, pero prácticamente es, por ejemplo, la madera. Un material leñoso, por ejemplo, la cáscara de nuez, la cáscara de pistache, el residuo de café, prácticamente cualquier residuo orgánico o vegetal, así. Y ahorita nos vas a mencionar porque esto gira en torno a la naranja.
Sí, A la cáscara, más a bien. la cáscara de naranja. Sí, 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 sí. Ahora, hay pirólisis dentro de lo que me informé. Una convencional, me imagino que es con fuego, digo, me lo estoy imaginando, ¿no? Ahí tratando de intuir. Convencional, aplicar calor. Sería un calor producido de una manera artificial. Sí, por Sería la ejemplo. convencional y la otra es solar, pero entonces más bien es como la recolección de ese calor, la diferencia, o la convencional y la solar, ¿cuál es Ok. ahí cuál es el show entre ellas? Ajá. Mira, la convencional prácticamente es la que viene por combustibles fósiles. Bien, Digamos que es la forma tradicional en la cual se ha estudiado. un carbón. Por ejemplo, puede ser quemando gas natural, por ejemplo. Si yo quiero hacer pirólisis en un laboratorio, pues no la hago con el sol, la hago con energía eléctrica, con resistencias eléctricas, puede ser por la quema de un gas, ¿no? Algo que me aporte calor suficiente para poder llevar un reactor en esas condiciones. Se me viene y me estoy así como que me ve sonreír porque voy a tratar de ejemplificar, a ver si se puede. A ver. Pirólisis podría ser el carbón y una biomasa, me imagino que es el material que se utiliza. Sí, estoy en lo correcto. Una carnita asada. Exactamente. Eso podría ser un buen ejemplo. Claro, pero te la voy a aclarar un poco más. Haz de cuenta que efectivamente todos aquí pues en la región todos hacemos carne asada, ¿va? O los costeños como yo de Empalme pues hacemos pescado asado, pero lo importante es que ocupamos carbón. Ajá. Entonces ese carbón es el biochar. O sea, fíjate, el carbón es el producto de la pirólisis. Yo estudio la pirólisis y uno de mis productos es el carbón, que nosotros le llamamos carbón, va, ve por carbón, tráete un carbón, un saco de carbón. Pero ese, digamos, dentro de la temática es el biochar. Prácticamente ese producto negro, esa estructura, ese sólido, es un subproducto de las tres fases, digamos, que se generan dentro del estudio de la pirólisis. Ok, pero eso sería convencional. Sería Si una... quisiéramos hacer nuestra carnita asada, pero con pirólisis solar, Ok, ¿cómo bueno. sería? Tenemos un reactor que prácticamente es una olla. Yo tengo una olla bien cerrada. Entonces le meto, por ejemplo, el mezquite. Yo le meto mezquite verde ya tronchado. Y ese lo voy a poner en mi horno solar. Y yo que te guste, en 30 minutos yo te voy a sacar una cantidad. Por ejemplo, vamos a suponer medio kilogramo. Entonces ese medio kilogramo ya tenemos nuestro, digamos, ahora sí nuestro mezquite, bueno, nuestro carbón de mezquite solar. Y prácticamente es el área en la que estamos trabajando. No utilizar ni energía eléctrica que probablemente venga de una planta, por ejemplo la de empalme, ciclo combinado, aunque sigue siendo gas natural, sigue siendo fósil. La mayoría de la energía eléctrica que consumimos es fósil. Entonces nosotros estamos buscando una alternativa renovable. Es decir, jugar con el sol, ponerlo y empezar a sacar estos materiales que tienen muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, la de carne asada, usarlo como calor, es decir, yo tengo el carbón, lo puedo utilizar para generar calor y esa es una aplicación. Pero hay otras, ¿no? Que a lo mejor ahorita las comentamos. Sí, ahora, en este caso, pues estamos ejemplificando una carne asada, pero fuera de eso, ¿se puede utilizar cualquier material? ¿O qué material es correcto para realizar una pirólisis solar? Ok, para tener prácticamente cualquier material que tenga, ¿qué te gusta? Pues pudiéramos decir bajo contenido de humedad, aunque hicimos algunas pruebas con materiales muy húmedos y resultaron benéficos para ciertas aplicaciones. Pero en sí, cualquier material podría apostarlo de carácter vegetal. Por ejemplo, entre menos contenido de humedad tenga, favorece, porque lo que significa es que tiene mayor contenido de carbono. Entonces, entre más agua tenga, pues la voy a evaporar, pues entonces me voy a quedar con un material bien poquito, aunque sí voy a generar, pero digamos que mis rendimientos van a ser bajos. Aún así voy a tener y va a suceder. Pero lo que yo busco es, por ejemplo, maderas duras. Por ejemplo, vuelvo al mezquite, también un árbol conocido aquí en la región. Entonces, este dio rendimientos muy elevados, 60, 70%, por ejemplo, seco. Entonces, en húmedo a lo mejor te baja a 50%. Eso significa que por cada kilogramo que yo meto en crudo, me genera 50% de carbón o 70% de carbón. Eso es lo que se traduce. Bien, pirólisis solar, energía solar,
¿Cuáles son estas, cómo- de qué manera podemos captar la energía solar? Porque me imagino que se va a captar y hay unos sistemas que me imagino lo utilizan, que se almacena. ¿Cómo almacenamos? ¿O es directo? Es directo. Aquí la conversión, Ok. el trabajo es directamente. Si yo tengo un día nublado, no puedo trabajar. Por ejemplo, el viernes pasado fuimos a campo. Todos los viernes estamos yendo. Ahí si nos gustan visitar, ahí también hacemos un recorrido. Todos los viernes estamos trabajando, pero este viernes estuvo bien nublado. Entonces prácticamente dejamos todo listo, todo operativo, todo, pero pues el señor Sol No nos dijo, dejó. ajá, o más bien las señoras nubes anduvieron ahí porque el sol ahí, Ahí está. sí, yo estoy presente, pero allá abajo no dejan, ¿no? Entonces, pues bueno, pues de perdida, disfrutamos la tardecita ya en el campo a gusto. Pero sí, efectivamente es en tiempo real. Por ejemplo, ahorita es un buen día para hacer pirólisis solar. Uno se asoma en las mañanas, ve, digamos, el cielo despejado, se ve limpio, no hay nubosidad. Ese es un buen día para trabajar. Ok. Entonces es en tiempo real. ¿En qué consiste esto? Prácticamente es usar dos espejos. Usamos un espejo mayor, que es una especie como de robot, podríamos decirlo. Le vamos a llamar Se va orientando. girando. Ajá. Hace un ángulo de 90 grados con el sol. No está normal, sino juega con un ángulo específico. Como cuando jugamos de chamacos con los espejos y encandilamos a Sí, alguien, sí. ¿no? Ahí andas acá y tú mueves y te puedes estar moviendo, pero apuntas para el mismo lado. Ujú. Entonces, prácticamente ese es el rol de ese primer espejo. El segundo es como una lupa. Entonces, cuando andamos de traviesillos ahí jugando con las lupas, y bueno, vamos a decir que hacíamos con las lupas, pero es lo mismo. Entonces, llega la luz, la concentra en un punto y ahí yo pongo mi reactor, la olla que yo les decía hace rato, con esas condiciones. Entonces, es en tiempo real, estamos operando, son dos juegos de espejos. Y aquí pues hay un trabajo multidisciplinario, ¿va? También hay mecatrónicos, hay parte de control, de sistemas, etcétera, etcétera. Es un grupo ahí que estamos. Y nomás para que quede muy claro, cuando nos referimos o hablamos de biomasa y el material, ¿es sinónimo? O sea, ¿es lo mismo o la biomasa es otra cosa? En la temática que estamos desarrollando es lo mismo. Ok. Ajá. O Es lo sea, mismo. Podrían ser sinónimos. En el ejemplo de la carnita asada volvemos, ¿la carne es la biomasa o es igual sinónimo el material que vamos a... Bueno, aquí la carne sería la aplicación del biochar. Mira, Ok. ahí te va más para atrás. La biomasa sería el mezquite. Bien. Esa es la biomasa. Yo agarro mi mezquite, que comúnmente son podas, no talamos nada, es podas de un mantenimiento de un parque, por ejemplo, y lo picamos. Ahí ya le damos un O sea, tratamiento. es el estado más crudo. Exacto, a eso nos vamos a referir. Ya cuando yo le hago todo el proceso de la pirólisis solar, prácticamente la fase que yo sigo es la sólida, que viene siendo el carbón. Entonces el carbón, una aplicación es quemarlo para la carne asada. Y ahí sí asa lo que tú quieras arriba. Entonces, Ok. entonces ese sería como el tren. Pero fíjate que está interesante la pregunta porque hablamos, fíjate, desde la energía solar, cómo va viajando a cambiar un material que ese material en sí almacena energía solar. O sea, ese material, cuando tú lo quemas, libera la energía que absorbió. Entonces, en otras palabras, el biochar en sí es almacenamiento de energía. O sea, tú lo puedes tener confinado en bidones, en cajas, y ese es un combustible solar. Entonces entramos en una nueva área que se llama un combustible solar. ¿Hay diferentes tipos de combustibles solares o Sí. solamente platícanos Bueno, sobre los prácticamente en el tema de pirólisis solar o de pirólisis son tres. Es una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. Bien. Es decir, sólido, líquido y gas, donde el gas es prácticamente que le llaman gas de síntesis, hidrógeno y monóxido de carbono. Entonces, bueno, es un gas reactivo. Todavía él puede, por sí solo, puede competir, por ejemplo, contra el gas natural. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un tanque de gas de síntesis, puede prácticamente hacer lo mismo. Es un sustituto renovable que proviene de un producto de la pirólisis. Y luego generamos un aceite. Ese aceite también lo conocen como petróleo de madera. Es un aceite negro, así una brea, muy densa, que está compuesta por muchísimas moléculas ahí. Hay que destilarlo como un petróleo. Yo lo meto, tengo un sistema de destilación y separo diferentes componentes que son combustibles líquidos. ¿Y es en dónde se utiliza? Porque no recuerdo yo, o a lo mejor simplemente no lo he visto, pero así de que sea un producto o lo vendan. No, ¿verdad? está apenas en vías. Sí, es todo un rollo, sinceramente. O sea, tratar de manipular, interpretar
predecir sí es complejo, ¿no? Es un área, digamos, muy explorada, pero, y aparte se ocupa bastante equipo sofisticado para poder hacer un análisis detallado de ese biocombustible, pero se escucha que va a empezar a ser una promesa. Próximamente, quizá, no estemos hablando de unos 5 años, 10 años, la biomasa como energía va a empezar a sonar mucho. La han, digamos, hecho un ladito. Estamos sobre la solar, la eólica, que son las más populares. Y me imagino también por la tendencia a este cuidado medioambiental, que es lo que, lógicamente, como que es lo que más suena, ¿no? Bueno, solar, etcétera. Sí. Pero eventualmente va a entrar eso. Sí. De hecho, catedráticos de CONACYT, por ahí hay varias conferencias, igual se las comparto un poco más adelante, donde hacen un análisis y dicen que la bioenergía, en este caso a partir de la biomasa, promete más que algunas otras. Entonces, ¿por qué? Porque está uniformemente distribuida. Por ejemplo, la solar, pues en el norte va, o por región noreste, etcétera. O la eólica, por ejemplo, nos vamos para el sur, ciertas regiones de Oaxaca, por ejemplo. Pero la biomasa aparece distribuida a lo largo de todo entonces, como que voltear a verla es una, ¿no? Que viene siendo también otra generada por la comunidad, que le vamos a llamar residuos sólidos urbanos, por ejemplo. Todo lo que nosotros generamos en nuestras casas, pues prácticamente son potencialmente biocombustibles. Ok. Ahora, digo, ya más o menos hemos mordido el tema, pero específicamente a partir de hoy platicamos pirólisis solar, biomasa residual. Esa es la investigación que están ustedes realizando. Y me gustaría que nos platicaras, pues en general, ¿no? Se titula ahí la metodología, pero en realidad es el proceso, ¿no? Sí, platícanos sobre él, porque pues tiene recolección, preparación, ejecución de pirólisis, etcétera. Cada una de las fases. Bueno, lo primero es pensar en una problemática. Por ejemplo, ahorita hay varios proyectos en cuestión. Podemos discutir, bueno, se me antoja del de la sandía. Sandía. Sí, okay. Fíjate que algo que me faltó comentar, entre la maestría y el doctorado, yo me voy a trabajar a la Conagua. Hubo una oportunidad, me postulé y también, gracias a Dios, salí beneficiado con el primer lugar. Entonces fui recaudado y reclutado, etcétera, capacitado, entre otras cosas. Entonces, viendo el campo, que también me gustó, es otra área que me fascina, la agricultura y la parte de riego, principalmente el cuidado del agua, nos damos cuenta que muchos cultivos, mucho de la planta se desperdician. Prácticamente la sandía, por ejemplo, o el melón, se quedan con el fruto, pero a la planta se hace bola y se va y se tira, pues no le damos un seguimiento. Okay. Si bien te va, se puede reincorporar al suelo y esa sería una buena práctica. Pero si bien te va. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasaría si nosotros agarramos la planta, ya no el valor agregado, eso ya de hecho ya a nadie le interesa, pues. La convertimos en carbón y la reincorporamos al suelo, es decir, como un fertilizante. Y resulta que sí tiene beneficios. Ya se practicaba esta actividad de meter biochar al suelo y tiene beneficios como retención de humedad, por ejemplo, captura de carbono, incrementa la materia orgánica, es decir, los microorganismos les gusta vivir dentro de las partículas de biochar. Es un sistema poroso, les gusta, se enriquece, empiezas a generar fertilizantes naturales por los microecosistemas que se generan. Entonces ahí pues cierra el ciclo, ¿va? Entonces, por ejemplo, esa es una primera. Ver biomasas residuales con potencial. Y después pensar en una aplicación, no generarlo y decir luego qué hago, ¿no? Sí. Sino pienso en una problemática y pienso en una solución. Ahora, ¿cómo lo llevo a eso? Pues vamos a platicar del tren. Pues sí, hay que ir a campo, seleccionar, recolectar. Si podemos trabajar con la hipótesis de biomasa húmeda o seca, que entre más deshidratada hace, más carbón me va a dar. Pero bueno, ahorita platicamos de a veces conviene, a veces no conviene. Okay. Montamos, ya que tenemos el tratamiento de la biomasa, la reducimos en tamaño. Por ejemplo, a veces puede ser un palo, no sé, hay que triturarlo, cortarlo, etcétera, para que quepa en el reactor, que el reactor es un vaso o una olla prácticamente bien sellada. Entonces tiene pura salida de gases y bueno, hay ciertas adecuaciones. Lo cargamos y luego nos vamos al horno solar. Entonces el horno solar tiene un punto específico de operación.
que se llama el punto focal. Así como en la lupa cuando se genera un puntito. Ajá. Exactamente Lo lo que mismo. explicábamos hace ratito. Exacto. O sea, ese rebote y pum, llevarlo al punto. Al punto. Ahí montamos el horno, ya está cargado, cuantificamos cuánta masa le metemos, guardamos una muestra para analizar en el laboratorio, para saber cierta información antes y después del proceso. Pasa un tiempo, empezamos a operar bajo un concepto que le llamamos pirólisis lenta. Es decir, dentro de del estudio de la pirólisis se puede estudiar, digamos, como en 3 tipos, que es lenta, rápida y flash. Flash es prácticamente instantánea. Entonces rápida tiene que ver con la velocidad de calentamiento y lenta pues también asociada. Prácticamente lo que nosotros hacemos es trabajarla a 50 Celsius por minuto, mínimo. O sea, por debajo de eso. Es decir, una... regular el calor, me imagino. Sí. El que se está rebotando. Pues. Exactamente. Sí. Yo tengo un dispositivo que se llama atenuador. Este atenuador es como el de las cámaras, como un obturador, que deja pasar más o menos luz. Y es lo mismo, son una especie de persianas que yo las regulo y dejo pasar menos con ese propósito de ir controlando el calentamiento. Y fíjate, ando yo creo ahorita traigo hambre, yo creo, porque me lo imagino todo esto como cuando precisamente se hace, no sé, hay ciertas comidas, una barbacoa o cosas así, que dependiendo de si lo haces a fuego lento, a fuego normalón, y otra cosa va a ser si lo aplicas a todo calor. Sí, pues. sí. O sea, va a haber, es el mismo platillo, pero va a haber, es que todo a fuego lento termina como más rico, ¿no? Se podría también ejemplificar de esa manera. O sea, el resultado. Sí. Fíjate que muy interesante tu analogía. Va cambiando. No, es que yo creo que estamos grabando casi a las 12. Sí. Y como que ya empieza a hacer hambre. Entonces, Sí. Ando muy ejemplo de comida. No, pues está bien porque es muy apropiado, fíjate. Trabajar los diferentes tipos de pirólisis favorecen unos productos a otros. Por ejemplo, la que nosotros estudiamos favorece al sólido, al carbón, pues. Entonces, como ahorita nos estamos centrando en el carbón, por eso estudiamos la pirólisis lenta. Pero si quisiéramos a lo mejor estudiar, por ejemplo, aceites, pues a lo mejor tenderíamos a la rápida. O si quisiéramos puro gas, a la flash. Pero bueno, ahorita es el sólido y trabajamos con pirólisis lenta, con recurso solar y así pues le llamamos pirólisis solar lenta. Ok. Víctor, nos queda un minuto. Platícanos ya el cierre aquí. Ok, bueno, otro dato interesante ahí es que el contenido de humedad jugaba un rol importante, ¿no? Ajá. Si yo quisiera formar carbón, por ejemplo, para combustible, lo que yo quiero es una biomasa seca, lo más seca posible. Pero, por ejemplo, en aplicaciones de remediación de agua, por ejemplo, agua purificada, hay filtros de carbón activado. Entonces, este carbón funciona como carbón activado. Y resulta que las biomasas húmedas favorecen más a la remoción de contaminantes. Entonces, bueno, ese cierre que se me escapó ahí mencionar. Pero bueno. Y ya para finalizar, pues bueno, ya no tenía nada que ver con la temática, pero sí darte las gracias. Este espacio es muy interesante, sobre todo para nosotros como científicos, para poder dar a conocer un poquito de lo que hacemos, ¿no? A veces trabajamos de forma aislada, pero el contacto con la sociedad pues lo vamos perdiendo. Entonces me he dado a la tarea también de participar en eventos sociales, de estar ahí, de estar apoyando y bueno, impulsando la ciencia de diferentes niveles, pero con ese tacto social. Y qué bueno que lo mencionas, fíjate, porque tú eres el vivo ejemplo. O sea, desde muy chiquito, a lo mejor, ya sea por la televisión, ya sea por algo, te entró este gusanito de lo ambiental y tu camino se ha ido desarrollando hasta que pues eres un científico hecho derecho, un doctor y estás dando clases y haciendo investigación. Pero si no hay, quizás si no hay ese origen de cuando andabas ahí en Empalme de morro, que eso, que el otro, el camino hubiera sido distinto. Sí, así es. Entonces, precisamente el objetivo o uno de las cosas que yo pienso es, haciendo Ingenio, es sembrar esa semillita en la gente y tratar de hacer esto lo más
con un lenguaje lo más sencillo posible para que usted en su carro, usted en su casa, usted en cualquier parte que nos esté escuchando lo pueda entender y se interese. Y si hay alguien muy joven que nos esté escuchando, pues que se interese más y termine así como tú. Sí, Eres no, un no, excelente ejemplo. Bueno, no, muchísimas gracias. Y sí, fíjate que yo creo que el contacto con la ciencia de chamaco, pero sobre todo esa ciencia sorprendente, ¿no? Esos experimentos esos son los que te enganchan. Muy bien. Víctor, muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos. Y de seguro vas a andar por acá próximamente otra vez. Vamos a ver qué novedades les traemos. Sal. Y es así como llegamos al final de esta edición de Ingenio. No olviden darle like si nos están escuchando y viendo a través de, por ejemplo, de Facebook. También esto lo comparto, el link de YouTube a través de Instagram. Pueden ir directamente al canal de YouTube, Ingenio Unison. Mi nombre es René Flores. Nos vemos el siguiente miércoles con más información. Hasta la próxima. Y así concluimos otro episodio de Ingenio. La manera inteligente de transformar. Esperamos que hayas disfrutado este viaje a través de la creatividad y la innovación. No olvides que el ingenio está en todas partes, solo hay que saber dónde buscar. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 9 horas, 107.5 Radio Universidad, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del ingenio. Apagando todos los sistemas. Hasta la próxima.